Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos aquí con las novedades con las que amenacemos un nuevo estado de emergencia. Nuevo porque no es la primera vez que Lima está en estado de emergencia y no será la última probablemente. ¿Cambian las cosas? Esta es una herramienta útil para combatir la ola de delincuencia. Vamos a examinarlo en este programa. Y vamos a hablar también del lenguaje político, de terruqueo y de lo que viene en materia de protestas y de lo que viene en materia de absolución del policía que terminó matando a uno de los chicos que salieron a protestar. De todo esto va este programa, pero antes, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Antes de entrar al estado de emergencia, simplemente presentarles la portada de hoy de La República, porque trae un tema que es urgente, aunque no lo parezca. El Consejo Fiscal, que nunca hace conferencias de prensa, ayer se presentó ante el país y nos dijo algo que es sumamente preocupante. El Estado peruano va a perder 35.000 millones de soles al año por leyes del Congreso regalonas. Ahí está. ¿Regalonas en qué? En que le regalan plata a algún sector, escogen sus ganadores, ¿no? Porque no es que a todo el mundo, y le quitan obligaciones tributarias a quienes tienen que pagar. Es como si tú, en tu casa, comienzas a gastar más y a ganar menos. ¿Qué te va a pasar al final? Si estás gastando más todo el tiempo y ganando menos todo el tiempo, ¿qué te va a pasar? Bueno, esa es la alerta del Consejo Fiscal. Pero sobre todo incide en el Congreso, porque ya no tiene, porque no hay un ejecutivo real, un ejecutivo que le ponga límites. Y como se juegan en esto su permanencia en el poder, los ejecutivos no hacen absolutamente nada. Vamos a regresar sobre este tema en los próximos días. Acá hay una lista ya publicada de las peores leyes, de las que más plata han costado a todos los peruanos. Ojo, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero una resolución de este Tribunal Constitucional sí les permite gastar así, ad libitum, todo lo que quieran, sin problema. Y antes, el Ejecutivo observaba las normas, peleaba, decía no se puede, no hay plata. Ahora ya ni observa, a veces observa, pero se aprueba por insistencia, sin ningún problema, porque en la parte técnica a los congresistas les importa un pepino. Quieren satisfacer clientelas políticas. Entonces, por ejemplo, la norma más cara, con costo fiscal transitorio pero carita, pago de la bonificación de clases para docentes, la ley 31495, nos ha costado la sumita de 40.561 millones, ¿no? Incremento del Foncomún, 8.500 millones. Actualización del bono de reconocimiento de la ONP, 6.380 millones. Sanciones educativas por infracciones tributarias, 5.280 millones de soles. Claro, ahí ya el nuevo régimen tributario para el sector agrario, que cuesta 1.170 millones de soles al año, parece poco. Pero eso es lo que nos va a costar a todos los peruanos. El Congreso socializa las pérdidas. Porque claro, regresando al ejemplo de su casa, imagínese que usted gasta, ¿no? Lo que no tiene, gasta, y cada día gana menos. Pero ¿sabe qué? Usted no va a tener que pagar la cuenta. Ah, no, no. Todos sus vecinos la pagan. ¿No le parece un buen negocio? Es un negocio genial. Ese es el Congreso hoy. Por eso,
por estos no, porque tienen que pagar por el daño causado por su populismo. De populismo puro y duro. Muy bien, vamos al estado de emergencia. Tan anunciado anoche, el presidente Gerí declaró el estado de emergencia. Y nos dio un discurso, el discurso del minuto. Escuchemos, por favor. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Se le agradece la brevedad, ¿no? Eso hay que agradecerlo siempre. Ahora, el contenido vino después. Aun cuando pueden observar ustedes que Gerí quiere dar una imagen de hombre de acción. ¿Cómo haces esto? Te pones una camisa blanca, te remangas las mangas. O sea, es un hombre en acción. Está haciendo cosas. Los señores que lo acompañan, que son su gabinete, ellos están con traje, con corbata, salvo uno, ¿no? Pero el resto está con corbatita, muy bien. Pero él es el de la acción. Él es el que hace cosas. Él es el que lucha contra la delincuencia. ¿A quién se parece? A Bukele. Tiene la estética Bukele. El yin, ¿no? Juventud, acción. Pasamos a la ofensiva. No sé, no sé. Pero en fin, hay que darle el beneficio de la duda. Porque al final lo que le convenga a este gobierno nos conviene a todos, que es aplastar a la delincuencia que tenemos hoy en las calles del Perú. Y como me puso algo en el Twitter, por si acaso, el resto del Perú no es Dinamarca. Esto es Lima y Callao, ok. Pero hay otras ciudades en el Perú en igual o peor situación. ¿Qué dice el Decreto Supremo de Estado de Emergencia? Acá, primero, tenemos que hacer una explicación breve. De nuevo, en estos días, tenemos que ir a la Constitución, ¿ok? Porque el estado de emergencia está regulado en la Constitución. No es lo que sea. A mí se me ocurre poner en un decreto supremo. ¿Y qué dice primero la Constitución? ¿Ok? Vamos solo a la Constitución. Régimen de excepción. En el Perú tenemos dos regímenes de excepción. ¿Ok? Estado de emergencia y estado de sitio. El presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Senado o al Congreso o a la Comisión Permanente, ojo, esta es ya la nueva Constitución reformada que entra en vigencia, pero en fin, será el Congreso, para su control. O sea, tienes que dar cuenta. Los estados de excepción en este artículo, que en este artículo se contemplan son, 1, estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esa eventualidad puede restringirse, más chiquito, o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, o sea, te pueden detener, la inviolabilidad del domicilio, pueden entrar sin orden judicial a tu casa, la libertad de reunión y la de tránsito, comprendidas en los incisos 9, 11, 12 del artículo 2 y el inciso 24, apartado F del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. Ese es el artículo que nos interesa. Entonces, el estado de emergencia, para lo único que sirve, no sirve para ninguna otra cosa, es para restringir o suspender 4 derechos constitucionales. ¿Ok?
Pero la restricción de esos derechos o su suspensión no es a libre albedrío ni total. Tiene que especificarse qué restringes. Por ejemplo, la libertad de tránsito no significa que nadie pueda transitar. Este decreto supremo no trae toque de queda, pero aún si lo trajera, en el resto de las horas sí nos podemos mover. Entonces, tienes que detallar exactamente cómo restringes. Y no puedes restringir derechos en la medida en que no estén directamente relacionados con la razón por la que declaras el estado de emergencia. Y eso está en el Código Procesal Constitucional. ¿Ok? No se pueden restringir derechos así. Todos están restringidos. No, solo los que dice el estado de emergencia. ¿Y en qué medida restringidos? En la medida en que tengan relación con el estado de emergencia. ¿Ok? El artículo 10 del Código Procesal Constitucional nos dice lo siguiente sobre habeas corpus y amparo. Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Cuando se interponen en relación a los derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo atendiendo a los siguientes criterios. Y nos interesa el inciso 3. Si tratándose de derechos suspendidos, el acto que los restringe, el acto restrictivo del derecho, resulta manifiestamente innecesario o injustificado, atendiendo a la conducta del agraviado de la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez. ¿Ok? Es bien claro que no puedes suspender todos los derechos. De los derechos suspendidos tiene que haber una razonabilidad y una proporcionalidad vinculada a la razón por la cual se declara el estado de emergencia. Yo no puedo suspender el derecho a reunión para que no haya marchas. ¿Ok? Yo puedo suspender el derecho a reunión de los delincuentes, asesinos, extorsionadores, sicarios, que están justamente congregándose para planificar sus crímenes. Yo no tengo nada que ver con la delincuencia. ¿La policía puede tumbar mi puerta a golpes y sacarme arrastrada y llevarme detenida? No. No. ¿Puede entrar en una casa donde sospecha? Sí, por supuesto. ¿Sin orden judicial? Sin orden judicial. Esa es la gracia. Esa es la ventaja. Puedes hacer ese allanamiento sin orden judicial siempre y cuando a los que encuentres tengan relación con las cosas por las cuales se han decretado el estado de emergencia. ¿Ok? Eso es el estado de emergencia. Ahora, el gobierno, a la usanza de la época de Vizcarra, ha utilizado un decreto supremo de estado de emergencia, que la Constitución manda que se apruebe por Consejo de Ministros, para meterle un montón de cositas y hacer un pan con mango de otras decisiones operativas que nada tienen que ver con la restricción o suspensión de 4 derechos constitucionales. Entonces, por ejemplo, se prohíbe que 2 personas vayan en una moto en la provincia de Lima y el Callao. ¿Eso es estado de emergencia? No. ¿Es una restricción a la libertad de tránsito? Podría ser. Pero eso está. ¿Qué más hay? Primero, hay la creación de una nueva burocracia. ¿Necesitamos una nueva burocracia? Parece sí, que sí. Un comité de coordinación. No es uno, son varios. Hay una sesión permanente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, los comités regionales de seguridad ciudadana, los comités distritales de seguridad ciudadana y el Consejo Nacional de Política Criminal del Callao. Todo esto se reúne, ¿ok? Todo el tiempo. Pero luego tenemos el Comité de Coordinación Operativa Unificada y luego tenemos el Comité de Fiscalización, el Comité de Inteligencia, el Comité de Comunicación Estratégica. 4 comités más. Por comités no nos quedamos. Todas sus reuniones y todos sus acuerdos son confidenciales. Puede ser. Muy bien.
Hay comités interesantes. El comité de inteligencia tiene a todas las unidades de inteligencia que hay en el país. El de fiscalización tiene al Ministerio de Transportes, con OCIPTEL, con las Fuerzas Armadas, con la Policía, con Migraciones, con SUCAME, con CITAN, con DINANDRO. Hay tanta gente, pero en fin. Y hay un comité de comunicación estratégica, ¿no es cierto?, que conforman el Instituto Nacional de Radio y Televisión y el Consejo de Ministros. Un comité de a dos, ¿no? Pero en fin. Ah. ¿Para eso necesitas un decreto de urgencia? ¿Un decreto de estado de emergencia? No. Pero en fin. Ahora, sobre las cárceles, ¿ok? En las cárceles, esto ha podido salir por ímpea, pero en fin, por justicia. Restricción de visitas. Entonces, a la cárcel solamente va a haber una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. ¿A quién le están reduciendo las visitas? A Ollantumala, a Pedro Castillo, una a la quincena. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Una a la quincena o una a la semana te genera algunos problemas. Es verdad que en el tránsito de entrada y salida a las cárceles entra y sale de todo. Pero poder entrar a la quincena o a la semana, seguirá entrando y saliendo de todo. Ese no es el problema. ¿Qué más? Solo podrán recibir visitas familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Por lo tanto, ya no van amigos, solo parientes. Apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente iluminación. Ya. ¿Y ustedes creen que no van a entrar baterías para los celulares? Ok. Desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación. Muy bien. Luego vienen fuerzas combinadas y control territorial. Van a haber fuerzas combinadas integradas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Eso se puede hacer, está en la Constitución. Lo que tú no le puedes dar a la Policía Nacional, perdón, a las Fuerzas Armadas hoy es control civil. Es un error. Eso sale mal. Huamanga, diciembre del 2022. ¿Ok? Espero que hayan aprendido su lección. Flagrancia. En flagrancia, que es el tema más interesante, dice fortalecimiento de las unidades de flagrancia. ¿Ya? ¿Y algo más? Implementación de medidas de seguridad especiales para los jueces y fiscales. Ya. Eso ya estaba. O sea, no. Acciones para enfrentar los mercados ilegales. ¿Ok? El Comité de Fiscalización ejecuta operativos en trata de personas, comercialización ilegal de drogas, mercado ilegal de armas, puntos de venta informal y ambulatoria de chips telefónicos, mercado ilegal de autopartes y minería ilegal. No hay, ¿no? A veces no es lo que pones y lo que no pones. Y minería ilegal, no. Cero, zip, nada en este decreto para estado de emergencia, como les digo, es un pan con mango. Mete un montón de medidas, pero como siempre pasa, el estado de emergencia por sí mismo no resuelve un problema de delincuencia. Resuelve algunos problemas operativos en allanamientos y en detenciones. Nada más. ¿Puedes detener sin mandato judicial? Sí, puedes detener sin mandato judicial. ¿Eternamente? No. No. En menos de 48 horas tienes que poner a disposición de la Fiscalía igual. No puedes tener a una persona privada de su libertad, ¿no? Mientras investiga la policía, eternamente eso no se puede. La puedes detener sin mandato judicial no estando en flagrancia. Sí. Por esto, pero 24 horas, 48 a lo más. Así están las cosas en el Perú. ¿Va a servir para algo? Mientras el Congreso no derogue las leyes que favorecen el crimen organizado, esto no sirve para nada.
Hay una ley que creó el tipo penal crimen organizado. El Congreso la derogó. Y el único ejemplo que usan es el de Kuczynski, porque el fiscal se equivocó y le inventó una organización criminal. Sí, pues se equivocó. Pero eso no significa, ¿no?, que tires el agua sucia con el niño adentro. Organización criminal es un tipo penal que ha ayudado a incrementar las penas de delitos que antes tenían penas muy bajas, como por ejemplo el tráfico de influencias. Una cosa es que yo sea un funcionario público corrupto que trafico influencias y otra que arme un grupo de personas para traficar influencias. Eso es organización criminal y eso tiene mayor pena. Bueno, eso ya no tiene pena en el Perú. Ya no, por este Congreso. Entonces, si Gerí, que es hijo del Congreso, quiere hablar en serio, que comience por presentar la lista de normas que la Fiscalía ha pedido cuando estaban Delia Espinosa, obviamente, que se deroguen, porque no permiten trabajar. Y vamos a ver una en un momento, ¿ah? En un momento vamos a ver algunas de ellas. Mientras tanto, ¿qué propone el ministro del Interior? Comprar rochabuses. 44 rochabuses y 56 tarjetas. ¿Eso es lucha contra el crimen organizado? No. Los rochabuses se usan contra los sicarios, los extorsionadores, los asesinos. No. Yo no digo que no sea una herramienta útil, ¿ah? Sí. Es mucho mejor que te mojen a que te tiren gas lacrimógeno. Ahora, depende a la velocidad que se dispare el agua. El agua a gran velocidad puede ser también letal. Pero en todo caso, efectivamente, hace muchísimos años que a la Policía Nacional se le fueron malogrando estos camiones con agua que disparan agua contra la multitud y no los fueron reparando. Y se necesitan. Ya no se pueden usar caballos, ya no hay rochabuses, entonces gasean a la gente. Y eso, como hemos visto el 15 de octubre, genera consecuencias catastróficas. Porque además la policía le dispara al cuerpo las bombas lacrimógenas, además de usar perdigones, que está prohibido. Agua no está mal, en la medida en que se produzcan disturbios. Ojo. Ojo, pero ¿dónde es que tiene que haber inversión? De acá no veo mucha inversión en este decreto de emergencia. En inteligencia. En inteligencia. Ahí es donde tiene que haber inversión. Así como meten personal de civil, ¿no es cierto?, en las marchas, personal de civil que a veces asume actitudes beligerantes, que son policías, y de eso todavía no se ha terminado de examinar todo, ¿eh? Yo sigo preguntando quién es el muchacho con el pelo recortadito que dispara un cañón con fuegos artificiales, que está a cara descubierta, al cual todavía la policía no puede identificar. Hasta donde sé, la policía tiene un software de identificación facial, salvo que no hayan pagado el software. Pero a estas alturas, una semana después, debería estar plenamente identificado. ¿Por qué no lo identifican? Entonces, inteligencia. Ahí es donde hay que invertir. No con medidas espectaculares, no con Viva el Perú, pasamos a la ofensiva. No, con inteligencia. Y el problema de la inteligencia es que no tienes nada que mostrar hasta que no comienzan a caer las bandas. ¿Qué más? Además de comprar rochabuses. Pero ¿cómo los va a comprar? El jefe de compra del ministerio ha renunciado por un escándalo en contrataciones. ¿Qué les puedo decir? El señor Ricardo Kanashiro Romero, ¿no es cierto?, fue solicitado, es una manera elegante de decirlo, se le solicitó que presente su renuncia, debido a una serie de anomalías reportadas por la Contraloría que ha venido reportando la República en varios ámbitos. Y, por lo tanto, no hay en este momento jefe de compras del Ministerio del Interior. Cuando más urgente es que haya una persona en ese puesto.
No solo para comprar lo que se ha anunciado, sino para invertir donde se tiene que invertir. Y mucho en seguridad. ¿Cómo va a todo esto la confianza del público en la Policía Nacional? Pende de un hilo. Hoy, solo el 14.2% de la población aprueba la gestión de la policía. Y las cifras son del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. El INEI tiene en este momento registrada para la Policía Nacional una aceptación de 14.2. ¿Ok? Y las cifras, además, sobre policías detenidos por diversos delitos, solo este año se ha incrementado a 1.000 policías. ¿Ok? 1.000 policías detenidos por diversos crímenes. 1.000 policías detenidos. Yo de verdad no entiendo a los que quieren que salgamos a decir tenemos que apoyar a la policía. Por supuesto, como institución, sí. Pero a las personas que integran la Policía Nacional y que cometen delitos, ¿por qué vamos a apoyarlas? Explíquenme. Hay una diferencia. Y el problema en la Policía Nacional es que la corrupción en este momento es institucional. Va de arriba a abajo. Encuentran a policías en toda clase de actos ilícitos. Y luego los ponen en la calle para que le peguen a los civiles que protestan. El policía, pues, no va a ser tu amigo. No sé en qué están pensando, pero este gobierno y el de Dina Boluarte, lo único que han hecho es destruir la poca buena imagen que tenía la Policía Nacional. Y continúan haciéndolo. Obviamente la Policía Nacional tiene que ser temida por los delincuentes, o debería serlo, ¿no? Pero no debería ser temida por los ciudadanos. Debería ser, al contrario, agradecida y respetada. Pero ese no es el caso en este momento. Así que, sobre estados de emergencia, hemos tenido muchísimos en la ciudad de Lima, pero muchísimos, desde que yo era niña. Desde otras constituciones, desde la Constitución del 33, los he tenido yo, la Constitución del 79 y la del 93. ¿Resuelven algo en concreto? No. ¿Son una herramienta que puede ayudar en materia de inviolabilidad de domicilio y sobre todo en materia de detención? Sí. Es una herramienta. Y las restricciones, reitero, a la libertad de reunión y a la libertad de tránsito no pueden ser restricciones que tienen más que ver con el control político de la población que con la lucha contra la delincuencia, que es la razón de ser del decreto de estado de emergencia. Vamos a la pausa y vamos a hablar de terruqueo, porque el terruqueo ha continuado y va a continuar. Y en esta campaña hay algunos partidos políticos que creen que terruqueando les va a ir bien. Y vamos a tratar de explicar por qué. Pausa y volvemos. Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras, y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015. Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema, y en el Frente Ambiental, 2024, marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda.
Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados. Muy bien, y vamos a hablar de terruqueo, ¿ok? Los peruanos entre 1980 y el año 2000 sufrimos 20 años del flagelo terrorista. Sabemos, los que somos adultos, y fuimos adultos al inicio de todo lo que pasó en el Perú, sabemos perfectamente lo que es terrorismo, porque lo hemos vivido, no nos lo tienen que contar. Hace 25 años, ¿ok?, desde el 2000, que el terrorismo no está en las ciudades del Perú. El terrorismo más fuerte terminó con la captura de Abimael Guzmán en 1992. Sus remanentes continuaron operando, pero se podría decir que desde el 99-2000 no hay terrorismo en las ciudades peruanas. Hubo un ataque en el gobierno de Toledo a la Embajada de Estados Unidos y desde ahí no hemos vuelto a tener ataques terroristas. Se refugió el terrorismo en la Amazonía peruana, sí, en el Guayaga, donde fue liquidado, y en el Braem, donde persiste. Marginal, estamos hablando de columnas pequeñas, más vinculadas al narcotráfico y a economías ilegales que a un planteamiento político. ¿Ok? Eso es lo que hay. Por lo tanto, decirle terrorista a otro ser humano, a otro ciudadano peruano, a otra institución, a una ONG, es un insulto. Señores congresistas, entiendan bien esto. Es un insulto. No es cualquier palabrita. Desde hace, yo les diría, unos 15 años, desde el 2010, 2012, 2013, se comenzó a utilizar la palabra terrorista en el Perú como insulto, para descalificar al otro, para estigmatizar al otro. Ese discurso estigmatizante ha hecho carne hoy en partidos políticos que tienen representación en el Congreso y en sus satélites, como la Pestilencia, por ejemplo. ¿Qué gritaba la Pestilencia en la puerta de mi casa desde el año 2023? Comunista terrorista. Chancha de mierda, por supuesto, porque el cuerpo de las mujeres es también un espacio de insulto. Pero básicamente era terrorista, porque no apoyas a la policía. Ese discurso estigmatizante va a ser puesto a prueba en las próximas elecciones generales. Y ustedes, la sociedad peruana, tienen que decidir si ese discurso estigmatizante merece sus votos o no. Ustedes tienen que decidir si los partidos políticos y sus representantes que adoptan ese vocabulario son dignos de recibir su voto y representarlos. Si queremos acabar con el discurso del terruqueo, estas elecciones son una oportunidad. Y tenemos al señor Jorge Montoya, que ha dicho que en Sendero Luminoso está en San Marcos. Así de claro, ¿eh? Refiriéndose a las marchas del 15 de octubre, ha dicho, lo que ha habido es un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en esta situación, estamos perdidos. ¿Ah? Evidentemente, esto ha tenido una respuesta. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha mandado una carta pidiendo rectificación al señor Jorge Montoya.
lo ha remitido el abogado, el representante legal de la universidad. Las palabras de Montoya son muy ligeras, porque parece que estuviese en 1987, donde efectivamente San Marcos estaba en la universidad. Perdón, Sendero estaba en San Marcos. Sí, claro, efectivamente, eso sucedió. No hoy. Hoy no. Sendero Luminoso no controla las clases y amenaza a los profesores, salvo que los profesores comiencen a terruquear a sus alumnos. Pero eso no es Sendero Luminoso. Y un oficial de la Marina, formado en inteligencia naval, creo que puede entender perfectamente la diferencia, ¿verdad? Pero no es el único, pues. Tenemos el caso de Truco. El señor Ruiz, Roja Ruiz, papá del artista Eduardo Ruiz, fue ayer al Congreso a dejar una carta notarial exigiéndole a Fernando Rospigliosi que se rectifique. Lo que es increíble de esta historia es que el abuelo de Truco fue guardia republicano. El abuelo del señor Ruiz fue guardia civil. Su hermano perteneció a la PIP. Mis tíos todos han servido en la PNP. Y el señor Ruiz es licenciado del Ejército. Estuvo en el cuartel José Gálvez, hizo mi servicio militar obligatorio, ha participado, ¿no es cierto?, en la lucha contra la subversión. Es una vergüenza, de verdad, que Fernando Rospigliosi diga que el asesinado por la policía es terrorista. Terruco, le dijo. Se hace llamar Terruco. No, su nombre artístico es Truco y tiene toda una explicación de su propia biografía familiar y amical. Terruco. ¿Se rectificó ayer Fernando Rospigliosi? No. Esperemos que lo haga hoy. Esperemos también que el señor Montoya lo haga. El señor Fernando Rospigliosi fue a visitar al policía que asesinó al hijo del señor Ruiz. A eso fue. A exigir su inmediata liberación. ¿Y saben por qué hay que liberarlo de inmediato? Porque hay una ley pasada por este Congreso de gatillo fácil, que dice que los policías no pueden ir presos si disparan en un acto, ¿no es cierto?, supuestamente de legítima defensa. El problema es que esa ley decía lo mismo que ya decía el Código Penal. Y el problema de ese suboficial es que aquí no hay legítima defensa. Pero están moviendo todo para decir que sí hay legítima defensa. Y miren ustedes lo que quiere la Policía Nacional. Ah, perdón, me estaba olvidando el señor Aguinaga. El señor Aguinaga también dijo que era terrorismo urbano. Lo quiso matizar. El tipo penal terrorismo urbano no existe, gracias a Dios. También le van a mandar su carta notarial. Otro que terruquea. Eso es lo que tenemos en el poder. Gente que estigmatiza a través del discurso para que la vida del otro no valga nada. Bueno, regresemos a la Policía Nacional. ¿La Policía Nacional qué quiere? Que la IDINCRE investigue directamente la muerte de Truco. Que la policía investigue a los policías. De un policía que no es terna, pero pertenece a la IDINCRE. ¿Por qué? ¿Por qué se atreven a decir una cosa así? Porque hay una ley pasada por este Congreso para que la Fiscalía no intervenga, para que no duplique funciones, pasada por Fernando Rospigliosi, por supuesto. Una ley para que la policía dispare a matar. Una ley para que la policía se investigue a sí misma. ¿Ustedes creen que esas leyes favorecen la lucha contra la delincuencia? ¿O favorecen el accionar delictivo de los policías que están involucrados en actos ilícitos? Este año, más de 1.000 policías detenidos por actos ilícitos. Y en el Congreso, leyes para favorecer
a la policía. ¿A quién van a engañar? Finalmente, se va a evaluar un recurso para liberar al señor Luis Magallanes. El señor Luis Magallanes se ha negado a dar su manifestación a la Fiscalía alegando estrés. Tiene 7 días de detención preliminar en este momento, impuesta por un juez penal, ordinario, ¿ok? Están solicitando su inmediata libertad. ¿Por qué? ¿Bajo qué fundamentos? Porque van a decir que es homicidio culposo, es decir, no había la intención de matar. Esa ha sido toda la defensa del abogado, la defensa mediática, ¿no? Que la bala fue tirada al piso, que rebotó, que no ha habido intención de matar, no es homicidio doloso. El homicidio culposo no tiene prisión efectiva. Y si no tiene prisión efectiva, no puedes tener prisión preventiva. Si el juez califica como homicidio culposo, sale en libertad. La pregunta ¿es homicidio doloso o culposo? El hombre corría, se voltea, saca su arma, no está herido en ese momento, está asustado probablemente, y dispara a matar contra un grupo de personas. Le cae al señor Ruiz en el tórax y lo mata. ¿Eso es homicidio culposo? Por ahí van a ir. Van a continuar las protestas. Ayer un texto largo de Susana Vaca se hizo público. La República recogió parte del texto y tiene una frase muy bonita: no nos callarán. Saldremos a las calles para no ser cómplices. Susana Vaca, a la que espero no acusen en el Congreso de terrorista, y otros artistas salieron a marchar el 15 de octubre. Ella pone en el texto: he retenido mi pena por la desolación que me causó el dolor de ver lo que pasó con los artistas hermanos de Aguamarina. Conozco como artista la sensación del miedo de salir al escenario y tener un público gigante que te recibe, que te aclama. Es un acto audaz. Y eso es un miedo que no es fácil de vencer. Pero hay otro miedo. ¿Cómo será el de quedar herido y que te ametrallen por la espalda, verte caer sin que puedas hacer nada, sentir el dolor en tu cuerpo, que te asesinen impunemente, sin compasión, y matarte sin que hayas hecho nada para merecer esa muerte? Un texto muy, muy sentido de Susana Vaca, ganadora de Grammy, en Instagram. Y muy sentido porque tiene toda la razón. Y otros artistas salieron a protestar con ella, porque acá se están jugando la vida. Los dueños de bodegas, de farmacias, ferreterías, cualquier establecimiento pequeño, comercial, extorsionados, colegios, centros educativos, artistas, transportistas y choferes, frente a un gobierno, este y el anterior, porque es una continuidad de lo mismo, porque ambos han sido sostenidos por el Congreso, un gobierno que hace poco menos que nada, porque cuando llegó Pedro Castillo al poder teníamos 2 muertos diarios y hoy día estamos llegando casi a los 7, en un tiempo muy corto. Eso es incompetencia del Ejecutivo y del Legislativo. Y lo que dice Susana Vaca es cierto. ¿Podemos ser cómplices? No, no podemos ser cómplices, pues. Eso es azuzar al pueblo. Estamos defendiendo nuestras vidas, nuestra propiedad. ¿Usted quiere que destruyan la propiedad pública y privada? No. Yo quiero que todos los dueños de restaurantes y bodegas en todo el Perú no tengan que pagar cupos. Eso es defensa de la propiedad privada, por si acaso. Eso es defensa de la propiedad privada. Se ha convocado una marcha para este sábado, por favor, sábado 25. Algunos transportistas han dicho que van a participar. Simbólicamente se van a reunir en la Plaza Francia a partir de las 2:30 y
a las 5 de la tarde se dirigirán al Palacio de Justicia. La pregunta es, que ustedes se deben estar haciendo, ¿se puede? Según este decreto supremo que declara estado de emergencia, tienes que pedir permiso. Obviamente no te van a dar el permiso. Y ahí comienza a notarse para qué han sacado esto en realidad. Pero, regresando a la ley, no pueden restringir el derecho a la protesta, porque nada tiene que ver con las razones por las cuales declaran el estado de emergencia. Por sicariato, por extorsión, por delincuencia común. ¿O no? Ojo, no hay minería ilegal acá, por si acaso. ¿Eh? Eso no existe. Entonces, este decreto de estado de emergencia, ¿es para impedir que la gente proteste o es para verdaderamente perseguir el crimen? ¿Para qué es? Eso lo veremos este sábado. Ahí se va a medir las verdaderas intenciones del señor Geri. Pausa y regresamos con ustedes. Preguntas del público, el segmento que no pudimos hacer ayer porque vino el abogado John Tumala, lo hacemos el día de hoy. Ya regresamos. Muy bien, preguntas del público. El segmento tan esperado por todos ustedes que nos dan muchísimos likes. ¿Eh? Tengo que decir algo. En los últimos días hemos tenido audiencias absolutamente extraordinarias, así que estoy muy agradecida. Mi producción está muy agradecida con ustedes. Así que sigan dando sus likes y sigan compartiendo el programa. Ahora sí, preguntas, por favor. Víctor Huaranca. Hola, Rosa María. Esta tiene partes. 1. Geri Fancón intervino, incautó, interrogó a presos sin presencia fiscal. ¿Eso es legal? No, eso es un show. Él no puede interrogar a nadie, eso no es un interrogatorio. Él no puede incautar nada, eso lo tiene que hacer la autoridad, el INPE. El presidente de la República no tiene, facultades de ejecución de medidas operativas. Quiere dar la impresión de acción, por eso sale de camisita blanca con la manga remangada. Soy joven, ¿no? Y yo hago cosas, soy deportivo. El look está estudiado, pero no pasará nada. 2. Tribunal Constitucional santificó a Keiko, pero fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pidió ilegalidad de fuerza popular. Son dos cosas completamente distintas. ¿Hay que hacer plantón y presionar a la Sala Suprema o no? Bueno, depende de lo que usted crea, pero el Tribunal Constitucional no ha dicho que Keiko Fujimori no haya cometido los actos que cometió, eso ya lo expliqué. Y la moralidad de sus actos está clarísima. Que recibió dinero en maletines del Banco de Crédito, eso no está en discusión. La discusión es si es eso delito o no. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que no es delito, y yo también creo lo mismo, así que no los puedo contradecir porque se los he explicado ayer y lo vengo explicando desde hace años. Sobre la disolución de Fuerza Popular, ahí el problema que hay es el caso Antauro. Es decir, la Corte Suprema saca del registro de organizaciones políticas al partido político Antauro por los dichos de Antauro Humala. No por las acciones, por los dichos. Él dice que va a fusilar a los expresidentes corruptos. Viola los derechos constitucionales a la vida. ¿Ok? El problema es que Fuerza Popular en su actividad política ha realizado una serie de actividades que son antidemocráticas. Una de ellas, entre otras, es tener un brazo en la pestilencia. Es decir, formar a gente o ser parte
de un grupúsculo de gente que sale a realizar acoso político domiciliario y jamás haber deslindado. Porque no pueden deslindar, ahí están las imágenes de Marta Moyano, etcétera, históricas, ¿no? Lo mismo con Renovación Popular y lo mismo con el Partido Aprista. Entonces, ahí comienzas a decir, bueno, si el estándar es este para Antauro, ¿cómo hacemos con los demás partidos políticos? Y sí le plantea, por lo menos a la Corte Suprema, un reto, que es establecer qué sí se puede y qué no se puede. Así que va a ser un caso muy interesante. Pero no hay que hacer un plantón, hay que esperar que la Corte Suprema diga qué es lo que sí es democrático en los dichos y que no es democrático. Por ejemplo, para mí terruquear no es democrático. En absoluto, yo no votaría jamás por alguien que terruquea. Que alguien que estigmatiza a otro ciudadano, lo desvalora, lo animaliza prácticamente, le quita humanidad. Yo no podría votar por esa persona. Claro que está violando la Constitución. Siguiente pregunta, por favor. Froyo, 5 soles. Doctora, la policía debe investigar a sujetos como la Resistencia, pero también a los que apedrean, usan molotov, fuegos artificiales contra la policía. ¡Claro! El del fuego artificial, el de la bazuca que la dispara, está en fotografía plenamente identificado con un software de reconocimiento facial, lo encuentras en 2 minutos. ¿Por qué no lo encuentran? Es lo mismo que digo yo. La Resistencia, no se preocupe, ya está por lo menos investigada por una Fiscalía de Derechos Humanos. El expediente es larguísimo, creo que tiene como 40 tomos, todas las víctimas ya fuimos a declarar. Yo espero que avance, que se den su tiempo y que avance. En el caso de los que apedrean, usan molotov o fuegos artificiales contra la policía, tienen que ser detenidos. La policía detuvo a un conjunto de personas, ninguna tenía relación con estos hechos. Les tuvieron que soltar, porque no pudieron acreditar que tuvieran relación con estos hechos. Y los que sí tienen relación con estos hechos no han sido detenidos. La pregunta es ¿por qué? Hay fotos, hay videos, hay todo. Para identificar a Truco lanzando una piedra, la policía en 2 minutos le soltó las imágenes a Willax, a ATV. ¿Por qué no identifican a todos los demás? ¿Ah? No quiero pensar mal, ¿no? Pero es bien raro. Es bien raro. Siguiente, por favor. Natalia Llanos, doctora Rosa María, ¿empezará toque de queda en el Callao? No, gracias a Dios. Gracias a Dios primó un mínimo de sensatez. A ver, el toque de queda sirve para impedir movilizaciones contra el Estado. Para eso sirve. Y en el caso de la pandemia, para guardar la distancia y no contagiarnos. ¿Ok? Eso es otra cosa. Pero en tiempos que no hay enfermedades infectocontagiosas, sirve para que la gente no salga a protestar. Básicamente. Herramienta favorita de las dictaduras militares. ¿Ah? Yo pasé toda mi infancia en toque de queda. Y cuando Sendero Luminoso estaba en las calles, también. ¿Por qué? Porque lo que querías evitar era concentraciones de gentes ahí donde hacían explotar coches bomba. Pero luego llevaron los coches bombas a donde estaba la gente. ¿Ok? No sirve para nada más que para eso. Pero perjudicas a un conjunto de establecimientos comerciales, restaurantes, espectáculos. O sea, los arruinas. Arruinas la vida social de la gente. Arruinas la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser un poquito felices. Familiarmente, amicalmente. Y además le facilitas las cosas a los sicarios. Porque el sicario sabe que estás en tu casa, tiene tu dirección, sabe que estás en tu casa encerrado. Y como que el sicario no va a respetar el toque de queda, ¿verdad? Entonces va con la granada y te la tira a tu casa. Porque sabe que estás ahí. Bien segurito. Es una medida inconducente, no tiene ningún propósito. Gracias a Dios, reitero, primó la sensatez. Siguiente, por favor.
Antoine Morat. La deuda pública en 10 años podría llegar al 70% del PIB según el Consejo Fiscal. Si es de terror, ¿ah? No somos un país desarrollado para mantenerlo. Nadie habla de esto. Hoy es portada en la República, por si acaso. Esta situación que advierte el Consejo Fiscal es de terror. Si esto sigue así, va a terminar generando lo que usted dice. ¿Por qué? Para hacerlo en términos muy sencillos. Si yo gasto y no me entra plata, ¿qué tengo? Deuda. Como me dejan endeudarme porque tengo buen crédito, pues llega un día en que ya no me dejan endeudarme porque no puedo pagar mi deuda. Porque los que nos gobiernan son unos irresponsables. Lo que le toca al Banco Central de Reserva, 20 de nota. La moneda peruana sólida como una roca. La semana pasada estuvo el dólar en 3.38, como está hace 25 años. Una maravilla. Bien. Fiscalmente, de eso se ocupa el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es gasto. Recaudación, gasto. Entra, sale. Ya. Me entra menos y me sale más. ¿Dónde está la diferencia? En deuda, pues. O me endeudo o recaudo más, si no, ¿cómo voy a gastar más? Y encima gasto mal. Que es lo peor de todo. Porque ustedes me dirán, no es gasto, es una inversión a largo plazo. No, gasto mal. Le doy una exoneración tributaria a el mundo agroexportador que ya no la necesita. Eso es gastar mal. Eso es escoger ganadores. Este va a ganar, tú no. Yo entiendo que hay una necesidad social gigantesca. Y sí, es bien difícil oponerte a aumentos a los maestros, aumentos a los pensionistas, sí. Pero esa es la deuda. Y el problema más grave es que si el día de mañana, Dios no lo quiera, volvemos a tener una pandemia, ya nos comimos los ahorros en la pandemia pasada. Los ahorros que permitieron darle bonos a todo el mundo, vacunar a todo el Perú, eso lo pagamos del ahorro. Ya no hay ahorro, chicos. Porque esa es la otra fuente. Cuando estás gastando mucho, no te preocupes, esto sale de mis ahorros. Yo ya había ahorrado para esto. Perfecto. Pero ahorita es deuda. El Consejo Fiscal ha venido advirtiéndolo varias veces en los últimos 2 años. Cada vez que levantaban la boca venía alguien a insultarlos, ¿no? Pero ya lo están advirtiendo. Esta es la situación que va a heredar el próximo gobierno. Si votamos por gente que sigue creyendo que el dinero crece en los árboles, esto va a terminar como usted dice. Muy mal. Y ya los que vivimos Alan García primero, sabemos que esto es el fin del mundo, ¿eh? Esto no puede pasar de nuevo. Siguiente, por favor. Elvis Villalba. Ars 5000. Me imagino que será una moneda muy... de una denominación muy baja, ¿no? Pero en fin. Buen día, Rosa María. Disculpe, en una marcha, ¿cuál sería el fin de ingresar al Congreso o incendiarlo? Es absolutamente simbólico, no hay ningún fin. ¿Qué se logra? Nada, es simbólico. En Corea del Sur hicieron una marcha fúnebre los partidos políticos que sostenían a un presidente con escándalos de corrupción y fue suficiente para destituirlo. Gracias por informarnos. Mire, señor Elvis, los pueblos se manifiestan plásticamente de la manera en que se sienten más identificados. Y eso culturalmente es así. Hay países muy católicos que no tienen procesiones. A nosotros nos gusta la procesión, nos hace acercarnos espiritualmente a nuestro Salvador, o a la Virgen, o a la Santa. Las manifestaciones plásticas sobre aquello en lo que creemos son muy diversas y cambian de generación en generación. Yo recuerdo en las marchas del 98 contra el gobierno Fujimori, la gente iba con las manos pintadas de blanco, por ejemplo. Cambian. El Congreso es simbólico hoy porque es el epicentro
del poder. La gente no marcha contra Palacio de Gobierno. No quiere ni entrar a la Plaza de Armas. Simbólicamente no significa nada. Y hemos tenido históricamente Plaza de Armas repleta de gente, ¿eh? Plaza San Martín repleta de gente. Pero ahora la Avenida Bancay y el Congreso, eso es lo simbólico. Nadie va a quemar el Congreso, pues, como se hizo efectivamente en Nepal o en Indonesia. Pero el hecho de utilizar fuego es absolutamente simbólico. No hay ahí un ánimo de destrucción física, pero sí de destrucción moral. Eso sí, por supuesto que sí. Entonces, hoy se llevan unas banderas inmensas. En la última marcha del 15 hicieron un violín gigante de cartón y lo pusieron delante del Poder Judicial. La manifestación plástica es diversa. Han habido gallinazos, ¿se acuerdan? Que caminaban en las marchas. Hay gente que va, baila, gente que hace representaciones, gente que hace percusión, de todo. Y eso es lo bueno de una marcha, porque es una especie de alud de sentir popular. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Edgar Davis, 10 euros. ¿Han visto las protestas que hacen en París? Increíbles son. Devastan las calles y hay 0 muertos. Claro, porque hay una policía profesional. 300 detenidos, ¿ah? Pero ni un muerto. Rompen vitrinas, queman carros. Es una cosa de locos. Policías preparados y políticos responsables. Se ven ir todos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Es que es verdad. Justamente cuando Dina Boluarte mandaba a disparar, ella dice que no, pero en fin, qué raro, ¿no? Contra población civil en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. En esos días, Francia tuvo protestas tremendas, pero tremendas, ¿ah? Multitudinarias. Y en algunos casos con disturbios muy fuertes, pero muy fuertes. Ni un solo muerto. Detenidos en cantidad. Y tienen que ir a un proceso penal, pagar los daños. ¿Quieres tener rabia? Muy bien. Se te pasa la rabia, ahora paga. Pero no vas a ir al cementerio por hacer eso. ¿Se dan cuenta? Vas a poder protestar sin ir al cementerio. Policía profesional y políticos responsables. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, el muchacho que está inducido al coma no debería de recibir ayuda del Ministerio de Salud, deberían pagarle todo. O cualquier otra institución, o no existe eso en el Perú. No, tienen que pagarle absolutamente todo. Primero, porque ha sido dañado por el Estado peruano. Empecemos por ahí. Le tiraron una bomba lacrimógena al cuerpo. Eso está prohibido. Y 2, el sistema de salud pública tiene que responder por esto, por supuesto. Dicho sea de paso, el día miércoles 15 en la noche, algunas personas reportaron que no eran atendidas por hospitales de salud pública y privada. Y en emergencia te tienen que atender. Ojo, por si acaso. Siguiente, por favor. Ya nada más, se nos acabó el tiempo. Si empezamos un poquito más tarde, hoy día sí, ya son 9:15. Vamos a tratar de empezar puntualmente a las 8 de la mañana. Vamos a estar conectados desde las 8 de la mañana, pero sí, hemos cambiado de horario. No estamos saliendo 8:20, estamos saliendo 8. Así que vamos a estar con ustedes en este nuevo horario de lunes a viernes, contando con su participación. Si han llegado hasta acá, no se olviden de darme un like, de compartir el programa y también, por supuesto, suscribirse. Acá está, todas las redes de la República. Porque mientras más suscriptores tenemos, que tenemos muchísimos, ya tenemos millones, pero mientras más suscriptores tenemos, más posibilidades que tiene usted de que el algoritmo nos favorezca y este programa llegue a más gente. Muy bien, nos toca nuestro auspiciador, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir.
Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente mañana.